Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con la presentación. Esto es continuación de la clase de la tarde. En esta página, aquí en la página 15, nosotros habíamos llegado a la 14 realmente. En la página 15 nos explican otras, cómo podemos abarcar más funciones racionales, integrar más funciones racionales a partir de factorizar el denominador de la forma P entre Q que tenemos, ¿ok? Es muy importante saber que muchos casos se resuelven con esta técnica. Aquí se empieza a explicar desde el principio, se llama integrar por medio de fracciones parciales o tomar una función racional de la forma P entre Q y separarla en varias fracciones. Cada una de esas fracciones tiene ciertas características. Entonces, eso va a depender del denominador que tenemos originalmente. Aquí, por ejemplo, explica que en muchos casos, cuando tenemos una función de la forma P entre Q, pues nosotros factorizamos el denominador y en el denominador puede pasar lo siguiente. Como es un polinomio, pues podemos tener factores numéricos, ¿okay? Podemos tener factores lineales, por ejemplo, 2x más 1, x menos x, x más 6, esos son factores lineales. Puede que haya algún factor lineal que se repite al factorizar. Por ejemplo, que tengamos x más 1 al cuadrado. Y podemos tener también, al factorizar un denominador, podemos tener expresiones que son trinomios o binomios cuadráticos, pero son irreducibles, ya no los podemos separar más. Y podemos tener potencias de ellos también. Entonces, por ejemplo, x a la 2 más 1 o x a la 2 más b, para cualquier b positivo, esos son irreducibles, o sea, discriminante menor que 0. Y pues bien, aquí está expresado con variables. Yo les voy a explicar ahí qué dice. Estamos en el PDF, aquí vamos a leer y dice integración por fracciones parciales o propias. El segundo caso que analizaremos es cuando el grado de P es menor que el grado de Q, para el cual realizaremos un proceso de descomposición en fracciones parciales. Factores lineales en el denominador. Si el denominador puede ser factorizado como producto de factores lineales, entonces cada factor lineal de la forma ax más b con una potencia n, en el que el denominador le corresponde, en el denominador le corresponden los siguientes términos. ¿Ok? A este factor en el denominador le asocio estas fracciones, siempre con el denominador de la forma x más b, a x más b al cuadrado, a la 3, a la 4, a la 5, hasta llegar a la máxima potencia a la que aparece ese factor en el denominador. Y siempre número real en la parte superior de la fracción. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hallar es los valores, las constantes que están en el numerador. Llámese A, B y C, llámese A1, A2, A3, como ustedes quieran. Normalmente usamos A, B, C. Esas son las constantes que hay que calcular. Bien, vamos a verlo con algún ejemplo concreto. Aquí dice la integral de 1 sobre 2x a la 2 menos 3x menos 2. Ese es el ejercicio que vamos a hacer y aquí está desarrollado. ¿Cómo represento yo una función racional en términos de varias fracciones? Ok, aquí yo puedo ver que 1 no se puede factorizar más, es un número, pero el denominador se puede factorizar, ¿ok? Nosotros vamos a escribir aquí cómo es que lo factorizamos. Nosotros tenemos por inspección, ¿verdad? La posibilidad de escribir 2x a la 2 menos 3x menos 2. Y ahí entonces factorizamos x por x, 2 por 1. Y aquí podemos hacer 2 por 1. Ponerle negativo para que en diagonal de menos 4 y positivo al 1 para que en diagonal de 3. Entonces menos 4x más 1x, pues da menos 3x. Entonces, este denominador sí se puede descomponer en dos factores. 2x más 1 y x menos 2. De hecho, son dos factores diferentes. ¿Ok? Y de grado 1, están elevados a la 1, lo máximo. Entonces, quiere decir que el cociente original se puede descomponer en dos fracciones.
Una que le corresponde el factor 2x más 1 y otra que le corresponde el factor x menos 2. Entonces, son fracciones que tienen esos factores de denominador y lo que debemos hallar es el valor de a y de b, que son constantes que no conocemos en este momento, pero que sabemos, la regla es, o sea, hay un teorema que dice que sí se puede separar. Entonces, nosotros lo que hacemos es convertir esta suma de dos fracciones con a y b desconocidos, pues hacemos la suma de las fracciones. ¿Ok? Si nosotros sumamos las fracciones con esta expresión a y b, entonces sacamos como un denominador que sería el producto de esos dos, ¿ok? De 2x más 1 y x menos 2. Entonces, para saber la expresión de arriba es denominador nuevo, que tiene dos factores, entre el denominador anterior, que tiene solo uno, entonces me queda x menos 2, y eso se multiplica por a, por el de arriba. Entonces tenemos a por x menos 2. Luego, la otra fracción corresponde a, bajamos el signo más y ponemos denominador nuevo entre el denominador anterior por b. Entonces nos queda b por 2x más 1. Si a ustedes les queda duda de eso, ustedes escriben en una esquina denominador nuevo, donde aparecen los dos factores, entre el denominador viejo de la fracción que estamos analizando, se tacha ese factor y queda el otro, en este caso 2x más 1. Entonces, eso es lo que se multiplica por el numerador que tenías. Esto aquí lo que estamos haciendo es homogeneizar cada una de las fracciones y sumarlas. Entonces, ahora tenemos una equivalencia que debemos analizar. La primera fracción versus la última. Tienen el mismo denominador porque este polinomio corresponde a esta factorización. Y vamos a igualar numerador con numerador. Porque si tenemos dos fracciones iguales, ya sabemos que los denominadores son iguales, entonces los numeradores son iguales. Ok, entonces vamos a igualar. 1 es igual a x menos 2 más b, 2x más 1. Eso se puede hacer de dos formas. Una forma es darle valor a la x, ¿verdad? Cualquier valor de x. Aquí, ¿cuál es lo que el valor de x que me interesa? El que anula el factor. Entonces, aquí yo pruebo de que x vale 2. Entonces digo, 2 menos 2 da 0. Esto vale 0. Y aquí x vale 2. Entonces daría 4 más 1, 5. 5 por b es igual a el 1 que está acá. ¿Ok? Entonces tenemos que b es 1/5. De ahí salió esta expresión. En cambio, si nos ponemos a analizar cuándo se anula el otro factor, entonces tenemos que x se cancela aquí para un medio negativo. Ustedes le pueden dar el valor que quieran, pueden ponerle un 1, pueden ponerle el valor que ustedes quieran, ya que ya tenemos el valor de la b, ¿cierto? Yo aquí le podría poner 2. Bueno, ya le habíamos puesto el valor 2. Aquí le ponemos, bueno, menos un medio. Entonces le ponemos menos un medio a la x. Entonces me anula este factor, este da 0. Y aquí me queda a por un medio negativo menos 2. Son 4 medios negativos. Esto es menos 5 medios. O sea, a por menos 5 medios es igual a 1. Entonces el 2 pasamos a multiplicar, el menos 5 a dividir y queda 2 sobre menos 5 o menos 2/5. Entonces ya tenemos el valor de a y de b. Eso con el fin de pues ya tener coeficientes aquí. El número a es una fracción, menos 2/5, entonces se baja el quintos. Y b es 1/5, entonces el 5 se pone abajo. Ahora vamos a ver cómo termina el ejercicio. Acá el ejercicio dice lo siguiente. Bueno, tenemos menos 1/5 que se sacó a multiplicar del todo. Y tenemos una integral que es fácil de calcular para nosotros. Y en la otra, al simplificar, nos da 1/5 y 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Entonces, vamos a chequear un momentito. La diapositiva anterior. Menos 2/5 y b 1/5. Ok, menos 2/5. Aquí nos hace falta un 2. Ahí se pueden fijar si lo hacen con detenimiento, era un 2 aquí, menos 2/5. Ok.
Entonces, esta integral es un logaritmo, de una vez. Aquí sustituimos u igual 2x más 1. Entonces, al hacer du, pues tenemos du medios. Y así obtenemos el resultado final. Tal vez es por eso que aquí confunde un poquito. Vamos a analizar esta parte. Integral de 1 sobre 2x más 1. Okay, vamos por esta parte. Vamos por menos 2 quintos. Vamos a perder. Vamos a poner que tenemos la integral de 1 sobre 2x menos 1. No estoy mal. Vamos a revisar. 2x más 1. Y la otra era un quinto, x menos 2. Quinto. Menos 2. ¿Ok? Para que hagamos los pasos, porque aquí hay un error en la presentación y ya sé por qué es. Aquí hacemos u igual 2x más 1, de u sería 2 de x, de u medios es la sustitución que vamos a hacer para cambiar el de x. En esta otra vamos a usar la v, otra letra. V es la sustitución, x menos 2, y de v es de x. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con cada sustitución es pues dejar menos 2 quintos, y cuando vamos a calcular la integral, pues tenemos du arriba, du medios. Por eso ahí tal vez el resultado tenía un error. Al final no se ve el error. Sale un 2 a dividir y tenemos 2x más 1 en el denominador, que eso es u. Todo eso estamos hablando de la primera parte. Luego seguimos con un más, un quinto. Y esta otra sustitución me hace tener la integral de dv sobre v. ¿Ok? Entonces, ya que estamos aquí, este 2 lo sacamos, que nos quedaría menos 2 entre 5 por 2. Y sale en el denominador, por lo tanto se cancela. Me queda du sobre u, y aquí me queda un quinto la integral de v sobre v. Aquí se cancelan, me queda menos un quinto. ¿De qué? Del logaritmo de u. ¿Verdad? Entre barras, lo colocamos nosotros y un quinto. ¿Esta integral cuál es? Logaritmo, pero de v, porque está escrito en términos de v, se escribe más c, y volvemos a las variables originales, donde logaritmo de u significa 2x más 1, y quinto logaritmo de v significa x menos 2. Y dejamos el más c. Ahí están los pasos más o menos de la última parte. Vamos a volver a la presentación. En la presentación, a eso es a lo que se llega. ¿Ok? Por eso esta respuesta final está buena. Este pasito está malo porque decía 2 quintos. ¿Okay? Debía de decir 2 quintos. Acá, bueno, aquí se explica que como eran dos denominadores diferentes, dos factores, quedaron dos fracciones con dos denominadores diferentes y genial, ¿verdad? No se repite. Acá tenemos x a la 3 más x a la 2 menos x menos 1 en el denominador y x arriba. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a hacer este paso a paso, tal vez para que se ayude un poquito más para entender. Vamos a irnos a la diapositiva, a la pantallita blanca. Vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos la integral de x a la 3 más x a la 2 menos x menos 1 más x a la 2 menos x menos 1 de x. ¿Okay? Entonces ahí lo que vamos a hacer es factorizar. Numerador, pues listo, no hay que factorizar nada. Denominador, lo factorizamos. ¿Por qué hacemos esto? Pues ustedes preguntan, ¿verdad? A veces, ¿cómo hago para
resolverlo, para saber qué tengo que hacer. Bueno, yo aquí veo que esto es x a la 3, esto no es x a la 2, siquiera para pensar, por lo menos en hacer, formar la derivada, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Entonces, lo que pienso es en cómo puedo factorizar este denominador. Aquí en las técnicas de factorización, nosotros teníamos agrupación, x a la 3 más x a la 2 menos x más 1. Estamos agrupando 2, x más 1, pues ya está, ellos se quedan juntos nada más, esperando a que aquí pase algo. En el primer paréntesis tenemos que factorizar x a la 2 para que nos quede x más 1, menos 1, x más 1, y ahí queda más claro que el factor común ahora, gracias a la agrupación que hicimos, es x más 1. Y nos queda el término x a la 2 menos 1. Al hacer este de afuera con este de afuera, y eso todavía se puede separar en dos términos más. Entonces nos queda la factorización x más 1, x menos 1, x más 1. Trampa, mucho cuidado porque alguna gente hace las factorizaciones en la calculadora y no sabe qué están haciendo y pierden esta repetición. Por ejemplo, yo aquí veo x más 1 al cuadrado, x menos 1. Esa es la factorización del denominador. Y me es muy importante que este factor esté repetido, ¿verdad? X más 1 está repetido, está al cuadrado. Eso quiere decir que entonces, por la teoría de lo de las fracciones parciales, pues tenemos un cociente que ahora se puede separar en una fracción. Voy a usar las mismas letras en el orden en que aparecen en la diapositiva para no confundirlos. A, B y C. A se utiliza para x menos 1. Okay, el factor x menos 1 merece una fracción solo para ella. El factor x más 1 merece una fracción solo para ella. Y x más 1 está al cuadrado, entonces la potencia x más 1 al cuadrado también merece otra fracción. Entonces ahí tenemos tres fracciones en las cuales se desprende este criterio original. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos toca ahora? Pues tratar de compensar, escribir otra vez la fracción con un solo denominador. ¿Cuál es el denominador? El polinomio que teníamos originalmente, que es homogenizar esas tres fracciones o sacar como un denominador, que sería x menos 1 aparece una vez, x más 1 aparece con mayor potencia 2, y pues este es el denominador nuevo, y entonces hago denominador nuevo entre el que yo tenía aquí para A, me queda x más 1 al cuadrado. Eso es lo que multiplicaba. Para el segundo tengo el denominador nuevo entre el que yo tenía, que era x más 1, me cancela un x más 1, entonces me queda un x menos 1 y un x más 1, o sea, una diferencia de cuadrados. Voy a escribirlo así para que sea un poco más corto. Por B, más denominador nuevo. Entre el denominador que yo tenía, me queda x menos 1. Y eso es lo que multiplica C. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos estas expresiones en donde yo tengo que esta fracción, este numerador, se iguala al numerador original, porque el denominador y el denominador se corresponden, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un trinomio que factorizado es esto de aquí. Entonces son iguales, quiere decir que el numerador tiene que hacer correspondencia con este denominador. Entonces, en este paso vamos a borrar lo que es toda perdón. Uy. Todos los pasos de la factorización. Entonces nosotros vamos a obtener acá lo siguiente. Vamos a igualar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Si tengo x más 1 al cuadrado por a, yo sé que se anula con x menos 1. Si x vale menos 1, este término se anula. Tengo x a la 2 menos 1, que se anula con el mismo valor, menos 1 se anula. Más 1 también. Y tengo el factor x menos 1, que también se anula con, bueno, se anula con 1 de hecho. Esto debe dar 1x. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Escribir. Si le doy valor de x igual menos 1, se anula. El primero daría 0a. El segundo daría 0b. Y este tercero no se anula. No se pueden anular los tres de una vez. Entonces me da menos 2c.
Y esto al evaluar que x vale 1 da menos 1. Entonces, ¿qué tenemos realmente? C es igual a menos 1 sobre menos 2. O sea, C es igual a un medio. Vamos a ponerlo acá. C es igual a un medio. Si a x le doy otro valor, convenientemente, el que anule otro factor. Este factor se anula gracias al 1. Así lo debemos hacer 3 veces, ¿no? Entonces, aquí el primer término lo que dice es 2 a la 2, 4. Dice 4a. Más 0b, porque se anula. Más 0c, porque se anula. Y x vale 1. Entonces, 1x es 1. Aquí lo que dice es que a vale un cuarto. ¿Por qué? Porque 4a, esto es 0 y 0. 4a es igual a 1. A es igual a un cuarto. Listo. Y por último, tenemos que darle otro valor a la x. ¿Qué pasa? Yo normalmente le doy un valor fácil. Yo aquí tengo repetidos, yo tengo 1, menos 1, ¿verdad? Aquí era menos 1, 1, y aquí no puedo volver a repetir 1 porque pierdo la información de la C. Aquí lo que vamos a averiguar es la B, ¿ok? Yo le voy a dar el valor a x igual 0. Entonces, si x vale 0, esta primera expresión lo que dice es 1a. Si x vale 0, la expresión del centro dice menos b, menos 1b. Y la última dice menos 1c. Y la parte derecha dice 1 por x, 1 por 0, 0. Pero ya tenemos otros valores, digamos, a ya sabemos que es un cuarto. Menos b ya sabemos, bueno, b no lo sabemos. Y menos c es menos un medio, igual a 0. Entonces, b lo pasamos a despejar al lado derecho. Y a un cuarto le quito un medio. Aquí me queda, vamos a ver, un cuarto le quito un medio. Nos queda menos un cuarto, ¿cierto? Un cuarto, un medio, sería positivo, negativo, quedo debiendo. Entonces ya tengo el otro resultado, ya tengo los 3 valores. De ahí que entonces partimos que la integral es a vale un cuarto, ¿no? Entonces es un cuarto de x menos 1 de x más b vale menos un cuarto, menos un cuarto de x más 1 de x, y la última integral es con c, y c es un medio de x más 1 al cuadrado de x. Si ustedes lo ven, eso no es complicado. Ahora vamos a seguir con esa expresión. Entonces vamos a borrar por acá. Son 3 integrales que lo que sigue después de encontrar el coeficiente numérico, pues es sacar ese coeficiente numérico a factor. Entonces nosotros acá tenemos, acá, tenemos un cuarto, ¿cierto? Un cuarto integral de x sobre x menos 1, sustitución y da logaritmo. Menos un cuarto, la integral de x sobre x más 1. Sustitución y la integral da logaritmo del denominador. Y un medio integral, yo de hecho voy a escribir que me queda x más 1 al cuadrado en el denominador, quiere decirme a la menos 2 arriba de x. Entonces vamos a hacer las 3 sustituciones. Voy a decir u es x menos 1, de u es de x. Aquí v es x más 1, dv es de x. Y aquí voy a decir w es x más 1, dw es de x. Gracias a que esta la voy a usar en la primera, esta en la segunda y esta en la tercera, entonces obtengo un cuarto de integral de u sobre u menos un cuarto de integral
de v sobre v y un medio integral y tengo w a la menos 2 de w. Entonces, en la primera se obtiene un logaritmo, un cuarto del logaritmo de u. En la otra obtenemos logaritmo, ¿verdad? Menos un cuarto, logaritmo de v. Y en la última obtenemos un medio y la integral acá sería subir el exponente una unidad y dividirlo por ese exponente nuevo. O sea, la menos 1 entre menos 1 más c. Para obtener la respuesta final, entonces llegamos aquí a nunca quité, Dios, nunca quité el que no es, con el que no debo borrar, es el que borra todo. Aquí, al final, lo que tenemos que hacer es volver a la variable original. Entonces, un cuarto, logaritmo de u, donde u significa x menos 1. Para menos, un cuarto, logaritmo de v, que significa x más 1. Y un medio negativo, ¿verdad? Como para utilizar este signo de abajo, por w. W es x más 1. A la 1 negativo, o lo ponemos en el denominador y ponemos más c. Entonces, el ejercicio es largo porque estamos haciendo esta descomposición de la función original en 3 fracciones diferentes. Gracias a que el numerador tenía grado menor que el denominador, no me servía sustitución. Entonces, en este caso, pues separamos en 3 fracciones por aparte. El denominador se prestó como para tener factores por aparte, x menos 1, x más 1 al cuadrado. Entonces, se forman 3 fracciones. Una gracias al x menos 1, una gracias al x menos, más 1 y otra gracias a x más 1, pero ahora al cuadrado. Entonces, cada una de ellas, de las básicas, de las primeras, cuando yo tengo un término lineal, yo sé que va a ser logaritmo, yo sé que voy a usar logaritmo, y en la otra que queda número entre una potencia, ¿verdad? A la 2, a la 3 y demás, de un binomio, ¿verdad? Lineal, pues entonces aquí sale una sustitución y es una potencia, ¿verdad? Se dice x más 1 a la 2, pues queda x más 1 a la 1, ¿verdad? A la hora de integrar. Ahí mismo en el denominador queda. Vamos a seguir en la presentación. En la presentación vemos aquí todo el desarrollo, se explica cómo se saca cada valor, 1 menos 1 y 0, ustedes le pueden dar otros valores, pero no volver más complejo el ejercicio, ¿verdad? Siempre los factores que se anulan, y puede ser 0, 2, 3, 4, 5, el número que ustedes quieran en la última de las expresiones, pero 0 es como la que evidentemente no es sencilla. Entonces, de ahí que separamos en 3 fracciones, y ustedes vieron que así tuvimos lo mismo, ¿verdad? Un cuarto logaritmo, un cuarto negativo logaritmo y un menos 1 sobre 2 y sobre x más 1, o como escribimos, x más 1 elevado a la menos 1. Ahora, a veces cuando factorizamos un denominador tenemos factores cuadráticos irreductibles. Eso significa que el discriminante, por ejemplo, te da menor que 0. Entonces, no puedes, el trinomio o el binomio que se te forme, pues no puedes descomponerlo más. Entonces, arriba no es una sola constante, sino que es una expresión lineal, por ejemplo, ax más b, la que debemos encontrar. Entonces aquí dice, bueno, para cualquier factor cuadrático y todas las potencias hasta la máxima que aparezca en la factorización del denominador. Para eso se ocupa separar en muchas fracciones. Aquí tenemos el ejemplo base, que es muy sencillo, porque nos explica cómo tenemos una integral de 1 sobre x a la 2 más 1. Entonces, este denominador está factorizado. Un factor es lineal, que es x a la 1, eso es lineal, x a la 1. Y este es x a la 2, es cuadrático. Entonces, no es un trinomio, es un binomio. Entonces, tengo derecho a esta función entre q, separarla como una fracción más otra fracción diferente.
La primera fracción corresponde al número entre término lineal, factor lineal, que es x. Y la otra se forma a bx más c, puesto que, bueno, ya copiamos a, entonces sería bx más c sobre el binomio cuadrático. Entonces, ahora que tenemos eso, hacemos lo mismo. Aquí podemos multiplicar en cruz y multiplicar los denominadores y entonces formar el denominador original y una expresión arriba en el numerador. En este caso es a por x a la 2 más 1 más x por bx más c, que es lo que está en diagonal. Entonces, ahora tenemos que operar en el numerador, plantear que eso da igual a 1 y entonces empezar a darle valores a la x. Aquí yo puedo decir que a la x le puedo poner el valor de 0, ¿ok? Entonces por acá me da 0, por acá, a ver, por acá me da 0 si la x vale 0, y por acá me da a, entonces dice que a vale 1. ¿Ok? Eso es lo que podemos igualar. Y después de eso, pues podemos poner diferentes valores. Aquí podemos ponerle un valor de x igual 2 o x igual 1. Entonces empezamos a tener varias expresiones. Aquí nosotros vamos a escribir lo siguiente. Vamos a pasarlo a la pizarrita. Vamos a escribir la integral de 1 entre x a la 2 más 1 de x. Okay. Esa es la que teníamos y pues llegamos a formar a x y un factor lineal sobre el cuadrático irreducible y así sobre todas las potencias de este, hasta la máxima potencia que aparezca. Entonces, como ustedes llegaron a por x a la 2 más 1, más x por bx más c, pues entonces podemos darle diferentes valores a la x. Entonces, por ejemplo, yo diría si x vale 0, me parece que aunque es un valor muy extremo, pues podemos darle ese valor. Entonces nos quedaría a por 0 más 1, más 0, b por 0, más c, pues al final esta parte da 0 y esta parte de aquí da, todo ese lado da, pero esto es numerador, se iguala con el numerador original que era 1. Entonces a vale 1 y podemos decir que x vale 2, bueno, x vale 1, número simplecito, x vale 1, entonces empezamos a evaluar el numerador. Si x vale 1, ahí dice 2a. Si x vale 1, dice 2. Si x vale 1, dice, perdón, x es factor 1. Y si x vale 1, entonces en el paréntesis dice b más c. Y si x vale 1, el numerador original era 1. Entonces, realmente tenemos 2a más b más c, ¿verdad? 2a más b más c vale 1, que eso es una ecuación, que bueno, realmente a vale 1 desde el inicio, entonces dice 2 más b más c vale 1, o lo que es lo mismo, b más c, ahora sí, entonces pasa a restar y da menos 1. Entonces, esa sí es una expresión que tenemos que trabajar. Ahora vamos vamos a borrar. Ya que vimos el valor de x igual 1, ahora vamos a probar el valor x igual, vamos a ver cuál habíamos probado, x igual 0 ya lo teníamos, ese es el que se dio aquí,
y podemos darle el valor x igual menos 1. Solo se me ocurren así los números más bajos y enteros que podamos formar. Entonces tenemos a por 2, porque el negativo al cuadrado da 1, y 1 negativo al cuadrado da 1, más 1 da 2, 2a. Luego dice menos 1, porque dice x. Luego dice menos b más c, que dice x aquí a la parte de b. Entonces, todo este numerador debe dar 1, como siempre, que era el numerador original. Y pues damos valor a las letras, ¿verdad? A vale 1, esto es un 2. Menos menos pasa más, entonces dice más b menos c da 1. Y ponemos b menos c igual menos 1, que es el 2, pasarlo a restar. Y ya tenemos otra ecuación que va a ser pareja con esta y las podemos hasta inclusive hacer en la calculadora, ¿verdad? Esas dos juntas yo lo que voy a hacer es sumarlas para poder hacerlo a pie. Si lo sumo, c y menos c se suman, dan 0, y b se suman, 2b, y 1 y menos 1 se suman y da 0. Entonces llegamos a que b vale 0, y de ahí eso implica que si b vale 0 más c, ¿verdad? Que dice b más c igual 1. 0 más c igual 1 significa que c vale 1. Pudimos aprender el valor de c. Entonces tenemos el valor de a es 1, el valor de c es 1, el valor de b es 0, y eso es lo que vamos a usar. Vamos a apuntarlo en rojo aquí en una esquina porque voy a tener que borrar. A vale 1, b vale 0, c vale 1, y entonces lo que nos queda ahora es escribir de nuevo las integrales que entonces realmente se formaron. Entonces tenemos la integral de a, que vale 1, b que vale 0, 0x, más 1. Y acá entonces tenemos x, que era el original, y x al cuadrado más 1. Entonces aquí tenemos, la primera el logaritmo de x, y la segunda es arcotangente de x, y ya luego se escribe más 1. Eso es lo que podemos hacer como ejemplo para fracciones parciales, ¿verdad? Así de una manera muy, muy rapidita. Espero que les haya servido el video. Chao.